El día de hoy tenemos un tema muy bueno que teníamos rato que queríamos tocar, Odi. Uno, aparentemente, desde la perspectiva de nosotros los fanáticos de las MMA, uno de los peores negocios que ha podido hacer Dana White o la UFC, y fue ese famoso cambio de Demetrious Johnson por Ben Askren, que Ben Askren llegaba con el sello de ser campeón de Bellator, ser campeón de One, con un 18-0, y a pesar de que todo el mundo sabía que tenía un striking muy malo, era una bestia en el suelo, en el grappling, y bueno, ya sabemos lo que pasó. ¿Qué opinión tienes tú, Odi, de esta transacción que hizo Dana White? Sí, fue un error. En algo se tenía que equivocar Dana White, ¿no? Tantos aciertos que ha tenido para él y para su compañía y para el deporte. Fue un error. Yo creo que también va por el lado, y lo he escuchado hablar de peleadores en entrevistas y de gente por ahí en internet. Yo creo que hace años tenía no una aversión, pero simplemente pues no era fan de las categorías de peso más pequeñas. La verdad, comentan incluso el mismo Henry Cejudo que él cuando entró tuvo que crear este personaje, Triple H, ya ves que es muy hablador y muy chistoso, es un payaso. Dices que tengo que llamar la atención, tengo que hacer algo diferente en la división, si no Dana White se va a deshacer de ello. Es una posibilidad. Recordemos que pues Dana White a fin de cuentas es americano, a los americanos sí les gusta la cuestión de más grande, más fuerte, para ellos es mejor. Entonces sí, la verdad para ellos en cuanto a cuestión de vistas, apreciación del deporte, se van sobre los pesados, los medios, les gusta ver al atleta grande y fuerte. Por eso hubo esa expectativa tan enorme cuando llegan grandes peleadores físicamente, ¿no? Físicamente imponentes, Brock Lesnar, Wolverine, ejemplos hay muchos. Entonces yo digo que tal vez va por ahí, tal vez al principio a Dana White pues los pesos pequeños no le llenaban el ojo, ¿será? Sí, definitivamente. Yo creo que a lo mejor las personas que están más inmiscuidas en el mundo de las MMA pueden llegar a apreciar un poco más las peleas de los más ligeros, de las 125 libras. Pocas veces es raro que veamos un knockout en un peso tan pequeño. Son rápidos, son súper ágiles, tienen muchísimas habilidades. Son los que son capaces de dar patadas saltando, de hacer acrobacias interesantes, pero sí es muy difícil que veamos un knockout en esta división. Y aparte, Demetrious Johnson, independientemente de que formaba parte de la categoría más pequeña en cuanto a peso de la UFC, era un personaje demasiado respetuoso, nunca se prestaba para el trash talk, y si trataban de provocarlo no respondía, simplemente era como muy marcial. Y creo que el modelo de negocio que hemos estado viendo de UFC, sobre todo de Conor McGregor en adelante, pues las peleas se venden desde las conferencias de prensa, y era algo de lo cual carecía Demetrious Johnson. Nosotros desde lejos vemos como si fuera un desacierto de parte de Dana White al cambiar a Ben Askren por Demetrious. Recordemos que Ben Askren había sido campeón de Bellator, era en ese momento campeón de One, tenía un 18-0, era impresionante su piso, y llega como la gran superestrella. Sin embargo, le fue muy mal, llega con ese 18-0 a UFC, se enfrenta a Robbie Lawler, le estaban dando una golpiza, la golpiza de su vida, y en eso fue la detención un poco controversial que hizo Herb Dean, que pues deja caer la mano ahí Robbie Lawler y inmediatamente la detienen. Dicen que fue una mala detención, hace poquito lo mencionamos en un video tú y yo, y me llovieron comentarios diciendo que fue una buena detención, así que yo creo que nadie tiene la respuesta correcta, que fue en realidad lo correcto. Después de eso, una victoria polémica, se enfrenta contra Jorge Masvidal, y ahí es donde yo creo que fue un acierto para UFC, porque si Jorge Masvidal no lo hubiera ganado en 5 segundos con esa rodilla que le dio la vuelta al mundo, Jorge Masvidal no hubiera sido la máquina de ventas en la cual se convirtió después de esa rodilla. Así que tal vez por el lado económico le vino bien a UFC, aparte que puso como un estandarte de, ¿sabes qué? Tú puedes ser campeón de cualquier otra organización, pero si vienes a UFC, el nivel es completamente distinto, y más que nada yo creo que le dejó claro a las demás promotoras de que UFC era donde tenían a los mejores peleadores. En cierta forma sí, pero también recordemos que Masvidal se hizo famoso y lo primero que hizo fue, bueno, sí tuvo un par de peleas más en la UFC y vámonos, él hizo su propia promotora, tiene su propio canal de medios, se fue, hasta salió en el hexatlón. Sí, claro. Él sí se separó incluso y todas esas ganancias y esa fama que generó, pues ya es para él. En cambio, por ejemplo, Ben Askren ya está ahorita retirado, se dedica a hacer podcast, es coach de lucha, es coach también con algunos peleadores de MMA. En cambio, Mighty Mouse sigue todavía famoso, ya no está tan activo. Parece que ¿cuándo fue su última pelea, Lalo? Su última pelea fue en junio del 2023, hace un año exactamente. Le ganó al campeón por segunda vez, a Adriano Moraes. Bueno, también a lo mejor se fue lo correcto, porque la verdad él se ha sentido respaldado, querido y apapachado en One, que ahí sí les interesan las categorías de menores pesos. Ha gozado fama, ha gozado de buenas peleas estelares, peleas especiales para él. También tuvo una pelea
ya hace poco con un round de Muay Thai, el segundo round con grappling. Él está tratado ya como una estrella en One. Sí. Tal vez sí fue para bien el cambio, pero sí, yo siento que a lo mejor sí nos perdimos de una división que es muy buena, de todos modos, porque se fue Mighty Mouse y llegaron Cejudo, llegaron pues muchísimos más, ¿no? Sí. Pero hubiera sido mejor. A lo mejor ya entraría él en otras pláticas del mejor libra por libra, ¿no? Que está ya en muchas pláticas. Tú checas foros de internet, gente que sabe el deporte hablando con ellos, y en todas las veces o versiones que se hable del mejor libra por libra en MMA sale el nombre de Demetrious Johnson. Según la opinión de Anderson Silva y GSP, que obviamente están ahí en el top 3 de los mejores de la historia, en muchos tops deben de estar ahí, o en el top 5 de perdido. Y GSP, sin dudarlo, cuando le preguntaron cuál es el mejor libra por libra, dijo Demetrious Johnson, y Anderson Silva opina lo mismo. Vamos a ver las dos caras de la moneda. Ben Askren llega a UFC con un 18-0. Este es el gran perdedor de este intercambio. Yo creo que ni la UFC ni Demetrious Johnson están tan tristes de que se haya hecho este cambio, pero definitivamente Ben Askren sí. Pierde contra Jorge Masvidal, después pierde contra Demian Maia. Todas estas tres peleas en UFC ocurrieron en menos de un año. Termina perdiendo contra Demian Maia, que en ese entonces tenía ya 41 años. Decide salirse ya de la UFC, retirarse, y para ponerle cereza en el pastel, lo llaman a boxear contra Jake Paul en el 2021 y le dan un knockout en 1 minuto con 10 segundos y un señor knockout. La verdad es que no sé, solo fue a cobrar ahí el cheque. Por el otro lado tenemos al intercambio de Mighty Mouse, llega a One, gana un Grand Prix, ganando 3 peleas consecutivas, y así se gana la oportunidad de competir contra Adriano Moraes, que era un campeón que venía arrasando con toda la división en One, y pierde en esa ocasión en el round 2, un rodillazo y después un ground and pound. Después hay algo interesante en One. Hay de pronto peleas con unas reglas un poco extrañas, y este es un caso de ellas. De hecho, aquí está en Tapology como Custom Rules, y eran 4 rounds. El primer round era exclusivamente de kickboxing, el segundo round de MMA, el tercer round de kickboxing y el cuarto round otra vez de MMA, y se enfrentó contra este, es de los mejores kickboxers de toda la historia, el que está muy de moda, no me sé pronunciar muy bien su nombre, pero es con R, ¿no? Sí, Rotam Jitmuang. Rotam, sí. ¿El para qué cosa de quién? Buenísimo, de hecho, una disculpa por no saber pronunciar bien su apellido, pero es sumamente famoso. Y pues pasó lo que tenía que pasar. Aguantó el primer round Demetrious Johnson, un poco corriendo, trataba de conectar un par de golpes, pero pues huyendo de la pegada de Rotam. Y en el segundo round logró derribarlo y le hizo un mataleón. Así se gana una segunda oportunidad para contender por el título, y vuelve a enfrentar a Adriano Moraes y le da una cátedra. Le empieza ganando la pelea. Los primeros 3 rounds fueron de parte de Demetrious Johnson, y lo noquea en el cuarto round con un rodillazo muy similar con el que había sido noqueado por el mismo Adriano Moraes en la primera ocasión. Muchos dicen que él estaba esperando ese rodillazo como para hacer justicia poética, o sea, ni siquiera fue suerte. Imagínate el grado de expertise, ¿no? Como para poder derrotar a uno de los mejores del mundo con una rodilla que ya tenías preparada para él. Y ahí fue cuando otra vez le empezó a dar la vuelta al mundo otra vez Mighty Mouse, y yo creo que indiscutiblemente ahorita, si no es el mejor de toda la historia libra por libra, sí es el mejor de toda la historia de las 125 libras. Sí, y los que dicen eso tienen razón, ¿eh? Él mismo lo menciona, hace poco igual fue al podcast de Quinton Rampage Jackson, y ahí comentó que sí, efectivamente fue la misma rodilla con la que lo noquearon, y sí, fue efectivamente en venganza, y que sí, que en un split, en un minisegundo en su cerebro, vio la posibilidad y dijo, voy a hacer esto. Qué bueno. Wow. No, pues es que es otro nivel. Ellos ven el juego, ven la pelea distinto como lo ve una persona normal. Pues son los dotados para las artes marciales, para cualquier deporte. Estoy seguro que este tipo de personas que ven ya de una forma tan distinta, tan atlética y tan analítica, algo como una pelea, no, hombre, ellos hubieran sido profesionales en cualquier otro deporte. Bueno, a lo mejor no cualquiera, pero otro que se hubieran propuesto, ¿eh? Sí, sí, por la mentalidad, sí, son de esas mentalidades que donde los pongas hubieran destacado. Le han caído ofertas, como One es muy diverso y muy abierto a duelos de Muay Thai o duelos de exclusivamente Jiu-Jitsu, también ha tenido sus ofertas. Seguramente va a tomar una, porque son ofertas padres e interesantes. One de repente se trae a grandes leyendas del grappling como Shinya Aoki y los pone a hacer grappling contra el chavo nuevo que va entrando. Tiene sus contratos nuevos de peleadores que vienen directamente del Abu Dhabi Combat Club. Y sí, es una, digamos, yo pienso que One, esta promotora, apapacha un poco más a las categorías de pesos inferiores. Yo sí sigo pensando que eso fue pues el gran problema de Dana White con Mighty Mouse. Bueno, para ser exactos, también me topé con una entrevista de Dana White. Mighty Mouse tuvo 3
pay-per-views en los cuales él fue el estelar: UFC 178, UFC 186 y este sí lo recuerdo bien, UFC 191, que fue contra John Dawson, que era muy bueno también, muy espectacular. Ninguno de estos tres pay-per-views alcanzaron los 200,000 pay-per-views, entonces se considera un fracaso de ventas. Tuvo encuentro contra Henry Cejudo, 2 veces peleó contra él, pero ya nunca volvió a ser estelar, siempre ya era la pelea coestelar, porque no podía llenar los zapatos para poder vender en UFC, y al final de cuentas pues esto es un negocio, y si alguien sabe de negocios es Dana White. Por otro lado, también hubo un poco, no sé si llamarlo groserías o pues malos tratos, pero se estuvo planeando la pelea de TJ Dillashaw contra Mighty Mouse, y era una manera en la cual querían como apagar las 125 libras, terminar esa categoría. Siempre se le complicó mucho dar el peso a Dillashaw, las 125 eran complicadas para él. Se acercaba a la pelea, se corría el riesgo de que TJ no diera el peso, entonces Mighty Mouse propuso: entonces si TJ no da las 125 libras, yo puedo subir a las 135 y competir por el cinturón de las 135 libras, y Dana White no se lo permitió. O sea, eso ya pues son cosas personales, porque o sea, te está diciendo Mighty Mouse: yo puedo subir, si quieres desaparecer la división, desaparécela y yo subo, pero ni aún así quiso Dana White. Entonces yo creo que Mighty Mouse estaba contento de salir de UFC porque nunca recibió el trato que se merecía. Es que sí refleja algo, en el sentido de que hemos visto muchas otras ocasiones a Dana White favoreciendo a varios peleadores y con varias oportunidades buenas, tanto de título como de peleas estelares, ¿no? O semiestelares. Muchos, ¿no? El mismo Cowboy Cerrone, él recibió muchísimas oportunidades. Es un peleador que tiene afinidad con Dana White. Si bien nunca ha sido campeón, tiene afinidad con Dana White. Se llevan bien, ¿no? Ahí Exacto. Está, pues hay inclusive, podría decirse hasta inclusive que hay amistad. Conor McGregor, te apuesto que Conor McGregor tiene, el día que quiera pelear y esté sano, va a poder pelear, por supuesto, y recibir oportunidades. Sí. John Jones, que recibe oportunidades. ¿Quién más se te ocurre que haya recibido así buenos tratos? Bueno, definitivamente John Jones y Conor McGregor. Digo, porque yo creo que son personajes que son muy buenos arriba del octágono, y venden lo que quieran, pero está muy cuestionable su actitud fuera del octágono, y aún así Conor McGregor lo sigue tratando bien. Imagínate esto, sigue siendo bastante competitivo Mighty Mouse. Tiene 37 años actualmente, acaba de pelear hace un año exactamente defendió el cinturón de One Championship, y te voy a hablar del top 5 de la división de las 125 libras actualmente en UFC, para que compares cómo sería la división si estuviera Mighty Mouse todavía en UFC. Alexander Pantoja, Brandon Royval, Brandon Moreno en segundo lugar, Amir Albazi, Kai Kara France, también hay por ahí está Alessandro Costa, y hay varias estrellas. Imagínate a Mighty Mouse compitiendo contra estos tipos. Sinceramente yo creo que seguiría siendo campeón Mighty Mouse. O por lo menos top 3. Sí, estaría ahí. O el primer contendiente, tal vez. Esa segunda victoria contra Henry Cejudo fue una pelea muy cerrada. Incluso se pudo haber ido del lado de Demetrius Johnson y nadie hubiera dicho nada porque él era el campeón. Ya ves que dicen que le tienes que pasar por encima al campeón para poderle ganar. Y esta vez fue una pelea un poco cerrada, a veces no con tanta acción, y se llevó la victoria Henry Cejudo. Pero bueno, es algo que nunca sabremos. Yo creo que va a terminar su carrera definitivamente en One Championship. Allá recibió el reconocimiento que merece, y yo sí lo pongo ahí en un tercer lugar de los mejores libra por libra de toda la historia. Yo también, y yo la verdad no era de mis favoritos al principio, porque ya cuando él salió yo todavía, pues uno que es más old school, ¿no? Todavía piensa en otros peleadores, y también cuando él llegó a ser quien fue en UFC, también era un momento en que no había gran menú de peleadores buenos en esa categoría, ¿verdad? O por lo menos no llamaban tanto la atención. O sea, sí hay un parteaguas antes y después de Mighty Mouse. Sí, definitivamente. De hecho, él abrió la categoría de las 125 libras. No existía, se creó, y el primer cinturón lo tuvo Mighty Mouse. Hizo 11 defensas de cinturón y lo obtuvo venciendo a Joseph Benavidez. Yo creo que desde ahí le empezó a caer mal a Dana White, porque sabemos que Joseph Benavidez es muy querido en la UFC. Y bueno, así empezó la historia de las 125 libras, con un campeón muy dominante que nunca fue muy del agrado de Dana White, y aparte de eso nunca vendió lo suficiente para formar parte de la UFC, y ahora está terminando su carrera con mucha gloria, pero del otro lado del planeta, allá en Japón. Y bueno, lo seguiremos viendo. Odi, nos come el tiempo. ¿Algo más que quieras agregar de este tema? ¿Algo que se nos haya escapado? No, nada. Sigan apoyando a Mighty Mouse los que tengan chance. Es una inspiración para todos los chaparritos que queremos meternos a las artes marciales mixtas. Hay un video del buenísimo que tiene poquito circulando las redes, donde sale participando en una competición de jiu-jitsu. Él con sus
140 tantos libras contra alguien de más de 230 libras, contra un super completo. Lo domina totalmente, gana de manera impresionante. Es lo que me gusta mucho de Mighty Mouse, es una motivación para los chavos, ¿no? Los jóvenes, cualquiera, sí, cualquier chaparrito que sabes, puedes hacerlo en las artes marciales mixtas. Yo creo que si nos ponemos a entrenar todavía podemos dar ahí pelea, posiblemente, ¿no? De unos 3 meses dándole duro. No, ni volviendo a nacer, tal vez, no, ni volviendo a nacer, compadre, pero hay quien sí, el ejemplo está en mi Mighty Mouse. Bueno, amigos, nosotros simplemente estamos aquí hablando de un tema que nos apasiona. Era un tema, este cambio de Mighty Mouse por Ben Askren, que teníamos tiempo que queríamos hablar un poco de él, pero simplemente somos dos amigos conversando del tema. La opinión más importante es la de ustedes. La caja de comentarios está abierta. Díganos qué les parece Mighty Mouse, si se nos olvidó mencionar alguno de sus grandes combates, pero la caja de comentarios está abierta y todos sus mensajes son bien recibidos. Odi, un saludo hasta allá, hasta San Luis Potosí, y estamos en contacto.